Jesús. Viernes 31 de marzo, último día ya de este mes de marzo, y damos gracias a Dios porque nos permite terminar este tercer mes de este año. Ya el tercer mes pues ha pasado y podemos declarar verdaderamente que hasta aquí Dios nos ha bendecido. Hasta acá el Señor ha sido fiel, ¿verdad? Ahora pues nos disponemos para iniciar ya el día de mañana, el cuarto mes, el mes de abril, dando pues gracias a Dios, insisto, y por sobre todo pidiendo para que sea Dios que siga bendiciendo, que siga protegiendo nuestra vida en el mes de abril. Estamos también ya cerrando el tiempo de Cuaresma, ¿verdad? Solamente pues el día de mañana y luego iniciamos ya la Semana Santa, en la cual pues estaremos dando ya por cerrada este periodo muy importante de la Cuaresma, en el cual nos hemos preparado para vivir el otro fin de semana, por supuesto, el Triduo Pascual, jueves, viernes y sábado santo, en los cuales estaremos pues contemplando la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así, hermanos, el Evangelio para hoy está tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos del 31 al 42. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo: he realizado entre ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Le contestaron los judíos: no te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Jesús le replicó: ¿no está escrito en su ley: yo les he dicho, ustedes son dioses? Ahora bien, si ahí se llama dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios, y la Escritura no puede equivocarse, ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llamen blasfemo, porque he dicho, soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras que me puedan, para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Trataron entonces de apoderarse de él, pero se les escapó de las manos. Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio, y se quedó ahí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ninguna señal prodigiosa, pero todo lo que Juan decía de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hemos leído la parte final del capítulo 10 de San Juan, y en el texto que hoy hemos leído se nos presenta un conflicto que el Señor Jesús tuvo con los judíos. Ahora, debo recordarle que el Evangelio de San Juan, cuando menciona los judíos, se refiere a los que eran fariseos y escribas, ¿verdad? Esos dos grupos que Mateo y Marcos pues los describen y los presentan claramente, pero Juan solamente dice los judíos. Ahora, recordemos que en este Evangelio de Juan, en el capítulo 10, el Señor hace ciertas declaraciones y corresponde al tema de el buen pastor, ¿verdad? El capítulo 10 de San Juan nos habla sobre la parábola del buen pastor, pero es ahí donde el Señor ha dicho: yo soy el buen pastor, pues yo les doy vida a mis ovejas que me siguen. Esas declaraciones de yo soy el buen pastor y yo le doy la vida a las ovejas
fueron, hermanos, palabras fuertes que para aquellos grupos como los fariseos y escribas eran palabras difíciles de entender, por sobre todo porque venían de un hombre, ¿verdad?, de un ser humano que ellos conocían con el nombre de Jesús. Y por esa razón es que ellos pues no podían ahora asimilar aquellas declaraciones. Pero les era difícil el poder asimilarlas porque ellos estaban viendo al Jesús que conocían. Pero lo que no sabían ellos o no entendían ellos es que aquel Jesús que ellos con quien estaban hablando, ese Jesús es Dios, pues es parte de la Santísima Trinidad. Ahora, recordemos que Israel, parte de sus enseñanzas fue el monoteísmo. Y esa obviamente es una de las enseñanzas de la palabra de Dios. Pero cuando hablamos del monoteísmo, ellos radicalmente entendían que Dios es uno. Es más, ellos mismos lo mencionaban o lo repetían con una frase que la tenemos en el libro del Deuteronomio capítulo 6, donde dice: escucha, Israel, el Señor tu Dios uno es. Y efectivamente, nuestro Dios es uno, pero y obviamente pues estamos hablando que es una sola esencia, estamos hablando que es una sola divinidad. Pero la parte que ellos no entendieron y que aún hoy en día a muchas personas les cuesta comprender es la parte de las personas que componen la Trinidad o la Santísima Trinidad, ¿verdad? El poder entender quién es el Padre y obviamente la labor del Padre, el poder comprender el Hijo, ¿verdad?, y la labor del Hijo, y poder entender al Espíritu Santo, poder conocerlo y poder conocer su obra. Eso es importante, ¿verdad?, porque, insisto, no se trata de tres dioses, se trata de un solo Dios, una sola esencia, una sola divinidad, pero en tres personas distintas. Este conocimiento de Dios, de esa manera, los judíos no lo tenían. De hecho, a la iglesia le costó entender cómo es que Dios se manifestaba, ¿verdad? A la iglesia pues le costó años el poder comprender esta verdad. De hecho, parte de la historia fue hasta el año 324 ya de nuestra era, en que se reunió la iglesia en Nicea, ¿verdad?, en una ciudad de Grecia, y fue ahí donde se habló, ¿verdad?, o se resolvió este problema, el problema de la Trinidad de Dios. Y fue ahí en Nicea donde se reconoció que creemos, ¿verdad?, en Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. De hecho, pues, de ese concilio, de esa reunión en Nicea, es que resultó una de las declaraciones de fe, ¿verdad?, muy importante, como es el credo niceno. El credo niceno, ¿verdad?, que es el credo largo, como la gente le dice. Pero es ahí, pero vea, a la iglesia le costó años el poder llegar a entender que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora vemos cómo ese conflicto inició aquí. Inició con el Señor Jesús, cuando Jesús les presenta que Él es Hijo de Dios, que Él es el Dios Hijo. Pero lo que los judíos veían era un hombre. Era un hombre que ellos conocían, incluso su madre
conocían su origen, ¿verdad? Ellos sabían que venía de que venía de Nazaret, que había nacido en Belén. Ellos sabían que era conocido como el carpintero, etcétera. Conocían sus rasgos, conocían su familia. Pero lo que no entendían es que Jesús es Dios. Ahora, esta verdad, hermanos, aún hoy en día pareciera como que muchas personas no la comprenden. Porque mucha gente habla de Jesús, pero hablan de Jesús como un hombre. Y aunque en realidad Jesús fue un hombre, también Jesús es Dios. Y esa divinidad no debemos nosotros de olvidarla. Así como mucha gente también se va al otro extremo y solamente habla de Jesús como Dios, olvidando la humanidad del Señor Jesús. Ahora vemos entonces cómo Jesús está hablando con ellos, y es ahí donde los judíos, dice el texto, que cogieron piedras para apedrearlo. El Señor les va a preguntar, o les va a decir: he realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre, ¿por cuál de ellas me quieren apedrear? O sabemos cómo el Señor les dice: miren, ¿por qué me van a apedrear si lo único que he hecho son obras buenas? Y ellos le contestaron: no te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo. Veamos cómo al Señor lo están acusando de cometer blasfemia. Ahora, aquí creo que es importante el que nosotros podamos entender qué es una blasfemia, ¿verdad? Porque otra palabra también muy interesante es el hecho de el poder cometer apostasía. Pero hay una gran diferencia. Yo veo personas que a veces dicen: es que este es un apóstata, o dicen: este es un blasfemo. Tenemos que identificar. A Jesús lo acusaron de blasfemo. Pero bueno, ahora vamos. ¿Qué es una blasfemia? Una blasfemia son palabras o expresiones injuriosas que se dicen contra Dios o contra las cosas sagradas. O sea, una persona puede ser blasfemo, pero puede seguir siendo un creyente, ¿verdad? Porque obviamente dice algunas cosas, ¿verdad? Expresa algunas cosas contra Dios o contra las cosas sagradas de Dios, pero eso es una blasfemia. Ahora, ¿qué es una apostasía? La apostasía es cuando una persona niega la fe, cuando una persona niega a Dios, ¿verdad? Y la acción, o el ejemplo más claro que le puedo poner de un apóstata, es cuando una persona deja o quita su fe en Dios y la pone en el enemigo. Porque claro, ¿en quién más la va a poner, verdad? Si no es pues en el diablo y todas sus seducciones. El hecho de una persona consultando un brujo, ¿verdad? Consultando pues, o haciendo acciones de brujería, eso es apostasía, hermanos. Eso es apostasía. O sea, es una persona que le da la espalda a Dios y comienza a creerle al enemigo. Ahora, a Jesús lo están acusando de blasfemo. Y por esa razón es que le dicen: te vamos a apedrear porque eres un blasfemo. Oiga, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Esa es toda la razón de la situación. Pero si nos damos cuenta, esa es la parte que ellos no entendían. Que Jesús, siendo hombre, también es Dios. O sea, es hombre y es Dios. Este elemento, hermanos, es importante que nosotros hoy en día lo entendamos. Porque como Dios, Jesús es eterno. Como hombre, obviamente tuvo limitaciones. Pero he ahí donde vemos cómo Jesús tiene y es hombre, pero también es Dios. Ahora, ante todo eso, es el Señor entonces el que se va a defender y va a decir
que Él es el Hijo de Dios y que la prueba más grande que Él les presenta son las obras que Él hace. Vea que le dice: soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Pero vea, o sea, las declaraciones que Jesús da fueron declaraciones profundas. Les está diciendo: el Padre está en mí. Insisto, para nosotros hoy en día son declaraciones ya conocidas, ¿verdad? Nosotros conocemos, por ejemplo, la unión hipostática, ¿verdad? Una de las cualidades de la Santísima Trinidad, de cómo el Padre está 100% en el Hijo y 100% en el Espíritu Santo. Como el Hijo está 100% en el Padre y en el Espíritu Santo, y como el Espíritu Santo está 100% en el Padre y 100% en el Hijo. O sea, esa unidad que nosotros ya conocemos, hace 2000 años no se conocía. Y por esa razón es que para estos grupos fue difícil poder entender a Jesús, poder comprender quién era Él, porque vea que dice: trataron entonces de apoderarse de Él, pero se les escapó de las manos. Vemos cómo el Señor enfrentó, hermanos, diversas persecuciones, diversos problemas, pero lo hizo porque Él verdaderamente traía el reino de Dios, un reino que venía a romper con los reinos de la tierra. Pero ante todo, hermanos, lo hizo porque por amor sabe el Señor que Él tenía que padecer. Así ahora entonces, creo que es importante el que nosotros podamos, conociendo la misión, conociendo el llamado, conociendo el envío que el Señor nos hace, estar dispuestos a cumplir con esas responsabilidades, conociendo a Jesús, pero también entendiendo, hermanos, que así como el Señor ha sido criticado, obviamente así es como el siervo también va a ser criticado. Ahora, Jesús le dice: miren, hago las obras de mi Padre. Esas obras son las que hablan por mí. Y creo que en nuestra vida hay algo que también va a hablar por nosotros, y es el testimonio. El testimonio, hermanos, que nosotros demos, ese será el que va a hablar ante los demás quién somos y qué respaldo de Dios tenemos. El testimonio es importante. Por esa razón es que preguntémonos cómo está nuestro testimonio ante los demás. Preguntémonos qué estamos anunciando con nuestras obras, con nuestro testimonio. Quiera Dios que estemos declarando en verdad lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, para que muchas más personas puedan, conociendo del Señor, cambiar también y experimentar la llegada del reino de Dios a sus vidas. Por hoy, hermanos, nos alegramos verdaderamente porque podemos comprender que tenemos verdaderamente la presencia del Señor, que las obras de Dios están en nuestras vidas y por supuesto que es Cristo el que las hace para traernos el reino de Dios ahora, aquí y ahora, presente ante nosotros. Ante todo, abramos el corazón, alegrémonos, porque el Padre que nos envió a su Hijo Jesucristo está presente cada día en nuestras vidas. Que el Señor en este hermoso día nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.